Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Hoy les traigo nuevamente de los casos que ustedes han pedido. Hoy les traigo el caso de Jeffrey Dahmer. Este caso nos lo pide Gustavo Araiza. Nos lo pide mediante Facebook y junto con su pedido nos hace una observación muy interesante de por qué este caso debería de estar en el canal. Y nos menciona de que Jeffrey Dahmer es uno de los asesinos catalogados como un asesino mixto. Recordemos que Robert Redler es de los primeros criminólogos o perfiladores que empiezan a utilizar este término de asesino en serie y que cataloga a los asesinos en serie como desorganizados, organizados y mixtos. Y pues es bastante interesante que ahora vamos a ver un mixto, ya que ya hemos visto también un organizado que sería como Ted Bundy, el matanovias, y próximamente estaré viendo traerles también un desorganizado para poderlos comparar. Así que gracias a Gustavo Araiza por su contribución a este canal. Y quédense para ver el caso completo porque va a estar muy interesante, aparte de contarles la historia de Jeffrey Dahmer, que es probable que algunos ya la conozcan. Al final vamos a entrar en algunos aspectos psicológicos de él que seguro no has escuchado y a ver este dato de los asesinos mixtos. Así que quédate para ver el caso del también llamado carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el seno de una familia de clase media. En ese momento en la vida de Jeffrey Dahmer todo era absolutamente normal. Tenía una familia bien integrada, tenía un hermano. De chico le compraron un perro, el cual Jeffrey amaba. Sin embargo, siendo un niño, Jeffrey Dahmer, su familia se llegó a cambiar de casa unas 3 veces y fue a partir de ahí que empezaron a ver algunos cambios en Jeffrey, que se aislaba, que no era muy de tener amigos y demás. Lionel, su padre, le impulsaba a tener más amigos, a convivir, pues temía que Jeffrey creciera con algún complejo de inferioridad. Es más o menos cuando Jeffrey tenía 10 años que los papás de Jeffrey Dahmer comienzan a tener muchos problemas entre ellos, comienzan a discutir. Jeffrey, cuando ellos pelean, se sale. Ellos en ese momento vivían en un lugar con bastantes árboles y jardines alrededor, y es aquí cuando Jeffrey Dahmer se sale y comienza a experimentar con los animales de una forma distinta. Comienza a recoger animales que encontraba muertos en la carretera, todo tipo de animales, se los lleva a un cobertizo y ahí los empieza a abrir. Sentía mucha curiosidad por ver el interior de los animales, por ver cómo eran. Comienza también a ponerlos en formol, en alcohol, a blanquear sus huesos, comienza a tener todo tipo de conductas extrañas. Su padre Lionel las notaba y le decía que no hiciera eso, que eso era raro, que mejor saliera con amigos. Y pues a lo largo de toda la historia de Jeffrey Dahmer, su padre Lionel le acompaña, y más tarde le diría a Robert Redler que desde muy temprana edad pudo ver que Jeffrey Dahmer era un niño algo extraño o diferente. En este punto también sucede algo bastante extraño con la conducta de Dahmer, ya que normalmente había sido un chico serio, formal, retraído en la escuela, y comienza a cambiar. De buenas a primeras empieza a hacerse el payaso, el gracioso, comienza a tener algunos amigos más. En la escuela también le decían que caminaba raro porque caminaba con los brazos como juntos. Sin embargo, él empieza a hacer bromas de esto y de todo. Se vuelve el bufón de la clase, el payaso, y comienza a tener algunos amigos. En ese momento también se sabe que Jeffrey Dahmer comienza a tomar. Sin embargo, estas relaciones de amistad no le duraban bastante, ya que después hasta enfadaba con tanta supuesta broma y cosas así. No eran amigos que se quedaran ahí ni muy reales. Sin embargo, pues Jeffrey Dahmer comienza a mostrar esta conducta bastante extraña. Es en esta etapa de la adolescencia y desarrollo de la sexualidad que Jeffrey Dahmer se da cuenta que él en realidad siente atracción por los hombres, algo que para la época era más extraño y era muy difícil en algunas entrevistas de Jeffrey Dahmer encontrar otro chico así,
y quienes lo eran por lo general lo callaban y lo ocultaban. Además, Jeffrey Dahmer comienza a mezclar estas ideas que tenía de violencia con su gusto por los hombres, más lo que llevaba a cabo con los animales, la disección. Como él sabía que tenía estos pensamientos y sentía que estaban mal y que debía de ocultarlos, comienza a refugiarse más y más en la bebida. Acá llegamos hasta el momento del primer crimen. Hay algunas fuentes que dicen que fue a los 16 años y otras a los 18. En un libro de Robert Rehler dice que los 16, así que nos quedamos con los 16 años. Se supone que a esa edad sus padres deciden separarse. Lionel Dahmer, padre de Jeffrey, renta un cuarto en un motel cercano y su madre se va a vivir a Wisconsin. De manera que Jeffrey Dahmer se queda solo en la casa. Así que ese verano de 1978, cuando Jeffrey Dahmer volvía de tomarse algunas cervezas, ve caminando por la autopista a un hombre, se para y lo invita a su casa a beber unas cervezas y a fumar. El hombre accede, se van a la casa y más tarde, cuando el hombre decide que ya se tiene que ir, Jeffrey Dahmer se pone furioso, lo golpea en la cabeza, también lo ahorca, termina por quitarle la vida, entra en pánico y esconde el cuerpo bajo el sótano. A la mañana siguiente va y compra lo necesario para poner ese cuerpo en bolsas, sale, va de camino para deshacerse del cuerpo. Y en ese momento una patrulla de policía le detiene, le pregunta que a dónde va y qué es lo que lleva ahí. Jeffrey Dahmer dice que solo son bolsas de basura y los oficiales solo le ponen una multa. Jeffrey Dahmer se salva de ser descubierto al estarse deshaciendo de su primer víctima. Regresa a la casa con el cuerpo y la oculta en una tubería. Años después volvería y sacaría los restos de este cuerpo. El nombre de esta primera víctima de Jeffrey Dahmer es Stephen Hicks. Después de esta primera víctima, Jeffrey Dahmer experimenta una sensación de arrepentimiento, trata de olvidar lo que hizo, está más alcohólico, después intenta luchar nuevamente con su alcoholismo, se apunta en la universidad, sin embargo lo deja, luego entra al ejército y le sacan del ejército. Entonces va a casa de su abuela como para estar más tranquilo, más calmado. Ahí logra un poco calmar el alcoholismo que tenía, también se acerca a la religión y hasta ese momento iba calmando sus impulsos hasta que un día, estando en una biblioteca, un chico se acerca y le avienta a Dahmer un papelito en las piernas y cuando Dahmer lo revisa, este chico le avisa que él está haciendo favores sexuales en el lavadero por si Dahmer quiere ir a recibir estos favores, y Dahmer describe este evento como algo que despertó nuevamente su apetito voraz por someter a otros hombres. A partir de aquí, Jeffrey Dahmer comienza a descender a los infiernos, pues comienza a ceder ante sus impulsos y comienza a tener un modus operandi en el que va a bares a buscar a chicos, se los lleva, los invita a su casa, los narcotiza, los duerme, los mata. Y todo esto sucedía aún estando en la casa de la abuela. A veces la abuela le decía que había olores raros y demás. Sin embargo, su abuela no tenía ni idea de los horrores que estaban pasando prácticamente frente a sus narices. Es aquí cuando Jeffrey Dahmer se da cuenta que necesita un espacio para vivir él solo, así que renta un espacio él solo. Y su cuarta víctima, Richard Guerrero, escapa de las garras de Jeffrey Dahmer y logra alertar a los policías. Jeffrey Dahmer fue detenido solamente por agresiones, por una agresión sexual, después sale de prisión y aunque ya había este antecedente, cuando los chicos comenzaban a desaparecer, nunca se le investigó a Jeffrey Dahmer. Cuando Jeffrey Dahmer sale de prisión, decide que se va a mudar a los ya muy famosos departamentos Oxford. Es esas imágenes que podemos ver por todos lados donde van sacando los bidones con ácido. Llega a estos departamentos Oxford donde
sería descrito este episodio como el año de una orgía de sangre total. Sería hasta 1990 que Jeffrey Dahmer estaría ahí cobrando la víctima de la mayoría de sus víctimas. No entro en detalle de cada una de las víctimas porque el video quedaría bastante largo. Sin embargo, Jeffrey Dahmer lo que comenzó a experimentar con muchas de sus víctimas fue que él quería que sus víctimas fueran como una especie de zombies, unas personas sin voluntad, pero mantenerlos vivos. Es este momento que comienza a hacerles trepanaciones en la cabeza, agujeros en la cabeza, inyectarles líquidos, agua caliente. Jeffrey Dahmer deseaba tener un hombre a voluntad que le obedeciera, que hiciera lo que quisiera, que no pudiera hacer nada, pero que permaneciera vivo. También comienza a quedarse pues con los cuerpos ahí en su departamento, almacenarlos. Es aquí donde se gana el nombre del carnicero de Milwaukee y que también comienza a comerlos porque también les llaman el caníbal de Milwaukee. Vi algunos videos donde decían que se los comía porque no sabía qué hacer con los cuerpos y demás, pero no, o sea, se los comía por poder, por razones que veremos más adelante psicológicas, más que porque no supiera qué hacer con estos cuerpos. Es aquí donde lleva a cabo todas sus fantasías, pero también es donde la historia termina. En 1991, Tracy Edwards, de 31 años, logra salir del departamento de Dahmer. Medio drogado y medio desnudo, detiene una patrulla y les dice lo que estaba pasando. Jeffrey Dahmer intentó convencerlos, como ya lo había hecho en otras ocasiones, de que estaba borracho, de que era su amante y andaba borracho y no pasaba nada, ya que en otras ocasiones Jeffrey Dahmer se había librado de esta forma. Sin embargo, esta vez no le creen y suben al departamento y comienzan a ver la escena más terrorífica que aquellos policías hayan visto, pues comenzaron a ver grandes cantidades de Polaroids que decoraban el departamento y en ellas había imágenes de cuerpos descuartizados en diferentes momentos. También encontraron cabezas y también encontraron un bidón de 200 litros de capacidad que estaba utilizando para deshacerse de los restos de los cuerpos de las víctimas. Sorprende que los vecinos no se dieran cuenta de lo que allí estaba pasando. Algunos vecinos habían dicho que las tuberías se tapaban, que luego de repente olía medio mal, pero nunca se imaginaron lo que estaba pasando. También una vecina dijo que en algunas ocasiones cuando iba a tocar al departamento de Jeffrey Dahmer veía que él abría muy poquito la puerta, que apenas si se asomaba. Sin embargo, la vecina pensó que Jeffrey Dahmer intentaba pues cuidar su intimidad y no era de abrir la puerta y pásense. Pero sí sorprendió bastante este hecho de que los vecinos no se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando en estos departamentos Oxford. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó locura. Sin embargo, tras los juicios y un jurado le encontró culpable y fue condenado a 15 cadenas perpetuas, dando un total de 937 años de cárcel. Fue enviado a la prisión de Columbia en Wisconsin y ahorita más adelante vamos a entrar en detalle de por qué acabó en la prisión y datos del juicio, que lo vamos a ver con los datos que les tengo sobre estas entrevistas y este libro de Robert Ressler. Durante el tiempo que Jeffrey Dahmer estuvo en prisión, se acercó nuevamente a la iglesia, encontró una respuesta a lo que había hecho, diciendo que pues yo creo que había sido poseído por el diablo, que era culpa del diablo. También estuvo dando entrevistas, recibió a familiares de algunas de las víctimas. En algunas entrevistas le acompañaba a su padre, Lionel Dahmer. Él siempre estuvo ahí con él, al parecer él no se molestó con Dahmer o lo perdonó, pero su padre siempre le acompañó. Esto hasta noviembre de 1994, cuando otro reo que cumplía también condena ahí, lo ataca en el gimnasio con una pesa, lo ataca a golpes hasta que le quita la vida y pues muere en prisión Jeffrey Dahmer. Algunos dicen que era justo para lo que hizo y algunos más piensan que debía de haberse quedado en prisión
pagando su condena. Pero ahora vamos a pasar a la parte del análisis sobre Jeffrey Dahmer y me basaré para estos datos que les voy a dar en este libro y bueno, también me estuve basando en algunos datos que mencioné antes en este libro. Es el libro Dentro del monstruo, un intento de comprender a los asesinos de Robert Ressler. Es un libro muy interesante, se los recomiendo. No habla solamente de Jeffrey Dahmer, también habla de algunos otros asesinos en serie y también habla de la clasificación. Es de los libros de Robert Ressler que nos sigue contando esto de que él iba en una tipo, le llama escuela itinerante, pero es que iba por varios estados y iba entrevistando a estos asesinos en serie famosos. Como saben, a Robert Ressler le tocó esta camadita de asesinos en serie bastante conocidos, desde Charles Manson, Ted Bundy, Ed Kemper, John Wayne Gacy, Dahmer. Y este libro, junto con uno que saca, creo que es el primero, el otro que se llama Asesinos en Serie, ya se los he mencionado también creo en el canal, y esta es una segunda entrega. Creo que ya le han cambiado un poco las portadas y demás, pero es muy interesante. Y hay como 2 capítulos que Robert Ressler le dedica a Jeffrey Dahmer. Estos capítulos los titula Entrevista con un caníbal, y Entrevista con un caníbal segunda parte. Es muy interesante y les voy a mostrar algunos de los datos que encontré en este interesante libro. Por si no lo mencioné, creo que sí lo mencioné al principio, Robert Ressler es este conocido y famoso agente del FBI que comienza a hacer esta clasificación de los asesinos en serie, autor de varios libros y agente del FBI. Varios personajes que vemos en algunas de las series más conocidas se basan en Robert Ressler, por ejemplo, de Mentes Criminales, creo que es el agente Rossi, y también en otra serie que hay ahorita en Netflix es literalmente la historia de Robert Ressler, por si no lo saben. Este caso de Jeffrey Dahmer le llega a Robert Ressler, pero por parte de la defensa de Jeffrey Dahmer. Quienes defendían a Jeffrey Dahmer le hacen llegar este caso a Robert Ressler, y a Robert Ressler le parece muy interesante porque siente que si bien no es que Jeffrey Dahmer sea inocente, sí hay algunos antecedentes de locura en él, y es aquí que llega a concluir esto de que Jeffrey Dahmer es más bien un asesino mixto, un asesino en serie mixto, ya que no encuadra ni en los asesinos organizados. El asesino en serie organizado, recordemos que es legalmente cuerdo, así que está consciente, sabe lo que está haciendo, lo está planeando a detalle, es legalmente imputable. Y el asesino en serie desorganizado por lo general no sabe muy bien qué está haciendo, es por lo general alguien demente, y entonces Robert Ressler se da cuenta que Jeffrey Dahmer es ambas cosas y ninguna, así que por eso lo nombra como un asesino en serie mixto. Pero ¿cómo es esto cuando estamos frente a un asesino en serie mixto? El asesino en serie mixto es poco frecuente, es raro que se dé, y además hay que estar muy alerta de que efectivamente estemos frente a este tipo de asesino en serie mixto, ya que es aquel que presenta una combinación del organizado y del desorganizado. Esto es que puede que sea una persona que está consciente, que sabe lo que hace, sin embargo, durante el crimen o durante algún momento del crimen, empieza a hacer cosas extrañas que lo pudieran clasificar como demente, o cuando comienza a cometer estos crímenes es una persona normal cometiendo un crimen, bueno, normal dentro de lo que cabe, llevando a cabo un crimen, o sea, que tenga sentido esto que está haciendo, pero poco a poco se va degradando. Esto podría también pasar porque pues obviamente la psique de alguien que continuamente está cometiendo este tipo de delitos se va a ir afectando. Eso podría ser como, pues en un asesino en serie que vemos que tiene un tipo de víctima, la acecha, la sigue, se la lleva y lleva a cabo una serie de pasos y se deshace del cuerpo de una forma pues hábil, y después ese mismo asesino en serie comienza a hacer cosas extrañas que ni le sirven para ocultar el cuerpo ni nada, o sea, no sé,
que lo guarde y no sé, le ponga algunas flores o lo eche en algunos botes o lo deje por ahí aunque esté a la vista. O sea, cuando ya comienza a hacer cosas raras, podemos pensar que algo está pasando con su conducta. Es cuando entonces estaríamos frente a un asesino en serie mixto, es decir, que combina momentos de locura con momentos de lucidez, o va degradándose, comienza estando más o menos cuerdo hasta estar totalmente demente y comenzar a hacer cosas extrañas. Y es esto lo que Robert Redler encuentra que le comienza a pasar a Jeffrey Dahmer. Y es por eso que Robert Redler en este tipo de casos ve que el lugar ideal para este tipo de delincuente es más bien el psiquiátrico y no tanto la cárcel. Debo aquí abrir un paréntesis y mencionarles que actualmente existen diferentes escuelas sobre este tipo de clasificaciones, diferentes métodos, o sea, ya la verdad es que se ha extendido bastante ya esta clasificación del asesino en serie organizado y desorganizado y mixto. Ha quedado un poco atrasada porque hoy en día hay bastantes clasificaciones más para la perfilación y demás. Sin embargo, sigue siendo como una base, ¿no? O sea, es como una base, pero de ahí ahorita hay muchísimas más. Si te interesaría saber algo de eso, déjamelo en los comentarios. Robert Redler, para entender la motivación de Dahmer, le realiza una serie de preguntas en esta entrevista que lo van a llevar a determinar la motivación. Les voy a mencionar algunas de las que a mí se me hicieron más interesantes. No las digo todas, para si te interesa, pues vayas, veas este libro que es bastante interesante. Una de ellas es sobre hay algunos datos que decían que Jeffrey Dahmer tenía algunos intereses sobre el ocultismo y demás. Y Robert Redler recuerda que cerca de el tiempo en que Jeffrey Dahmer vivía en esta zona boscosa de joven, se encontró una gran cantidad de cuerpos de animales y con las cabezas expuestas, y Robert Redler le recuerda este episodio a Jeffrey Dahmer y le pregunta si él estaba involucrado en esta situación porque él estaba viviendo ahí, y Jeffrey Dahmer le dice que sí recuerda, pero que no tuvo nada que ver. Entonces Redler le pregunta si él sentía interés por el ocultismo, por rituales y demás, y Jeffrey Dahmer le dice que no había realizado ningún ritual, que nada de lo que hizo tenía que ver con nada ritualístico. Sin embargo, sí sentía atracción por este tema y sí pensaba más adelante llevar a cabo algunos rituales especiales, que ya hasta había comprado algunas cosas, pero que no lo había hecho de momento, así que se descartaba este aspecto. Otra cosa que Robert Redler le pregunta a Dahmer es por qué se quería quedar con los cráneos de sus víctimas, y Dahmer le menciona que se quedaba con ellos porque sentía que así salvaba algo de su esencia, y literalmente Robert Redler le pregunta que si entonces todo era por dominio, y Redler le dice que sí, que efectivamente, y de hecho que comía parte de estos cuerpos también por esa misma razón, es como poseerlos aún más al comérselos. También durante la entrevista, Robert Redler continuamente reflexiona sobre cuando Dahmer le dice algo que pudiera sonar así como fuerte o raro, como eso de que sí, que efectivamente es por dominio. Después siempre trataba como de explicar o de justificarse de cómo llegó a ese punto, y por ejemplo cuenta que primero intentó comprar un maniquí para poder llevar a cabo sus fantasías. Compra este maniquí, pero pronto el maniquí ya no le sirve más, ya no le gusta. Después pensó en robarse un cadáver y efectivamente vio una esquela en donde decía que estarían velando a un chico, y Jeffrey Dahmer se presenta al tanatorio con la intención de llevarse este cuerpo, y de hecho Jeffrey Dahmer le dice que era un chico bastante guapo. Sin embargo, parece que no consigue llevárselo. Otra reflexión muy interesante que hace Robert Redler en el libro, en esa etapa, durante la entrevista de Jeffrey Dahmer, y porque esto también le solía pasar a Jeffrey Dahmer, es que los asesinos múltiples siempre alegan una pérdida de conciencia durante los momentos del crimen, y Robert Redler dice que sabemos que eso no puede ser, porque al contrario, ese es un momento muy importante para el asesino, es un momento que lleva planeando
y es un momento que al contrario recuerda constantemente. Si recordamos las fases del homicidio en serie, son la fantasía cuando empieza a planear cómo va a llevar su crimen, quién va a ser, cómo va a ser, qué es lo que va a hacer, el momento de la cacería cuando va tras la víctima, y después viene un bajón que tiene que ver con estar recordando exactamente todos los detalles, cómo fue, cómo sucedió. O sea, ellos lo recuerdan perfectamente. Suelen guardar trofeos o recuerdos o a veces imágenes, fotos que les recuerden exactamente lo que hicieron. Ellos lo describen pues como una pérdida de memoria, donde no recuerdan muy bien qué fue lo que sucedió. Y Redler recuerda un episodio con John Wayne Gacy, porque también entrevistó a John Wayne Gacy, donde también John Wayne Gacy dice que tiene esta pérdida de memoria, pero él dice que esta pérdida de memoria la tiene en el momento del crimen. O sea, no recuerda cómo los chicos mueren y no recuerda que él los haya matado y no recuerda cómo llegaron a su sótano. Y hace esta comparativa con Dahmer porque, por ejemplo, Jeffrey Dahmer le dice que no tiene muy claro cómo pasó, pero está seguro de que fue él. Entonces, pues así como diciendo, la pérdida de memoria de John Wayne Gacy es tramposa y porque le conviene, y la de Dahmer podría ser real, porque Jeffrey Dahmer describe que se los lleva, recuerda cuando están tomando, cuando los droga, y luego ya no se acuerda qué pasó, despierta, pero tiene claro que fue él, o sea, sabe que fue él, y así lo dice, sé que sabe perfectamente que lo hizo, pero no reconoce muy bien cómo fue que pasó, y hace esta interesante comparación entre estas pérdidas de memoria entre John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. Y pues bueno, ya por último, creo que este video va a haber quedado bastante largo, pero es que es importante tener estos datos extras que no vemos tan seguido. Cuando Jeffrey Dahmer fue, como recuerdan, fue atrapado con estos bidones de ácido, Robert Redler le pregunta que qué iba a hacer, para qué los quería, si los iba a disolver a todos los restos que tenía ahí, iba a empezar de nuevo o qué. Y Jeffrey Dahmer le dice que sí, que estaba evaluando terminar con todo, intentar comenzar una nueva vida, pero que a la vez no podía porque él quería conservar los cráneos. Entonces vuelve esta obsesión de me quiero quedar con los cráneos, y Dahmer le dice que es que dejarlos ir para él representaría como una pérdida. Entonces que no podía, o sea, no podía tomar esa decisión. Y Robert Redler le pregunta, en el caso de que tú hubieses conocido a una pareja, a un hombre que estuviera dispuesto a lo que tú querías, a tus fantasías, hubieras hecho una vida normal, una vida real, no hubiera pasado nada de esto. Y Jeffrey Dahmer se queda muy serio y le dice que no cree que sea posible conocer a una persona así, ya que tendría que ser una persona totalmente sumisa, demasiado sumisa, y es imposible encontrar a alguien con estas características. Es también un dato que se me hizo muy interesante, es como un momento en el que Jeffrey Dahmer sabe que, o sea, él llegó a este razonamiento de que no podría tener a una persona así, y supuestamente por eso comienza a llevar a cabo todo lo que ya vimos. Y pues bueno, finalmente Robert Redler termina por no ser llamado a juicio. Al parecer no les parecía que un especialista de la talla de Robert Redler testificara a favor de Dahmer. Se puede entender que a favor porque la defensa era quien lo buscaba, pero no es que fuera a favor ni que pensara que fuera inocente, sino este dato de que él lo encontraba como que sí tenía cierto grado de locura, por lo que ya les dije que lo catalogaba como mixto, por estas pérdidas de memoria que parecen sí ser reales a diferencia de las de John Wayne Gacy. Y pues Jeffrey Dahmer, como ya les dije hace rato, fue de todas formas declarado culpable y enviado a una prisión normal. El razonamiento al que el jurado llegó es que había planeación en lo que Jeffrey Dahmer hacía, eran crímenes premeditados, y también Jeffrey Dahmer
tenía habilidad para engañar a la policía, ya que en muchas ocasiones llegó a engañar a la policía. Fue declarado culpable por un jurado que determinó que no podía estar inconsciente o mal mentalmente por el hecho de que tenía habilidad para engañar a los policías, que había planeado sus crímenes, que había premeditación, y pues terminó en una prisión normal. Y aquí Robert Rehler llega a una conclusión que me parece interesante, se las voy a compartir, es algo que viene escrito en su libro y dice: el problema en realidad es que personas como Dahmer plantean un dilema a la sociedad que no ha desarrollado un modo adecuado de tratarlas. Centrarse en conceptos como el bien y el mal no es ni una aproximación siquiera a la compleja realidad de lo que hizo Dahmer. Y pues eso es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta este punto del video, gracias. Déjame tus comentarios qué otros temas te gustaría ver. ¿Ya habías escuchado de estos datos de Jeffrey Dahmer? ¿Ya leíste este libro? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal, darle like, también te dejo mis redes sociales. Y gracias a Gustavo Araiza por sugerirnos este tema. Aún voy a seguir con más casos de los que ustedes me han mencionado que les gustaría ver en el canal, para que permanezcan atentos a su caso, y nos vemos en un próximo video.